Conceptos básicos de Scrum. En esta clase vamos a hablar de qué es Scrum, los términos más utilizados, cuáles son los roles centrales de Scrum, los artefactos, eventos o reuniones y los radiadores de información. Entonces iniciemos, hablemos de qué es Scrum. Bueno, Scrum es un marco de trabajo para gestión ágil de proyectos. Se puede utilizar en cualquier tipo de proyecto, pero se usa principalmente en proyectos de software. Y empresas muy grandes como Microsoft, Google, Amazon lo están utilizando y les ha ido muy bien porque han permitido hacer una entrega de valor al cliente de manera muy buena. Se ha utilizado para gestionar el trabajo en productos complejos desde principios de la década de 1990. El concepto es dividir proyectos grandes en etapas más pequeñas, revisar y adaptar a lo largo del camino. Ahora, hablemos del concepto de sprint. En un proyecto tradicional, en un proyecto usando metodología de cascada, vamos a hacer generalmente análisis, diseño, desarrollo, testing, implementación y luego hacemos el cierre del proyecto. Y el entregable del producto, los entregables o el producto terminado se da hasta el final del proyecto. En Scrum vamos a dividir ese proyecto grandote en diferentes iteraciones y en cada iteración, al final de cada iteración o sprint, vamos a hacer una entrega parcial de las funcionalidades del producto. Entonces, un sprint es una iteración o periodo de trabajo en el cual se deben completar las historias de usuario asignadas. Cada iteración puede tener de 2 a 4 semanas de duración. Esto es algo definible, no es algo cerrado. Ustedes definen en su proyecto cuál es la duración de cada sprint. Lo usual es un mes. Entonces el sprint nos va a permitir hacer una entrega progresiva y gradual de valor al cliente. En cada sprint vamos a hacer una planificación, diseño de las funcionalidades, desarrollo, pruebas, revisión y entrega de las historias que se desarrollaron en el sprint. Luego pasamos al siguiente sprint, se repite el ciclo, planificamos, diseñamos, desarrollamos, probamos, revisamos y entregamos. Y así sucesivamente vamos avanzando en cada sprint hasta finalizar el proyecto y entregar todas las funcionalidades del producto. Ahora, ¿qué son épicas, historias de usuario y tareas? Una épica es una funcionalidad o historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario más pequeñas. Una historia de usuario es una funcionalidad o requisito que puede ser completada en un tiempo definido. Puede ser horas o días. Luego tenemos el concepto de tarea, que son pequeños incrementos de trabajo. Cada historia de usuario se descompone en múltiples tareas. Entonces la jerarquía es una épica, que es una historia de usuario grande, puede ser descompuesta en múltiples historias de usuario, y una historia de usuario puede ser descompuesta en múltiples tareas. ¿Cuál es el formato para redactar una historia de usuario? El formato es: como rol de usuario, quiero lograr un objetivo para poder obtener un beneficio. Este es el formato en que debo redactar cada épica y cada historia de usuario, siguiendo los conceptos de metodología ágil y Scrum. Un ejemplo sería: como usuario web, quiero consultar las tablas de pedidos para poder saber el estado de todos mis pedidos. Es importante que vean que estamos recopilando información muy importante con este formato de redacción. Estoy recopilando primero cuál es el rol del usuario dentro de la organización, qué es lo que la persona quiere y para qué lo quiere. Esa información muy importante que al final nos sirve para estimar, para priorizar y para entender qué es lo que el usuario necesita. Ahora hablemos del concepto de story points o puntos de historia. Este es un concepto que nos sirve para estimar el esfuerzo o la complejidad de una historia de usuario.
Por ejemplo, pudiéramos usar una nomenclatura numérica donde podemos decir las funcionalidades o historias de usuario pequeñas les asignamos un 1, las medianas un 2, las grandes un 3, las más grandes un 5, las mucho más grandes un 8 y así sucesivamente. Pudiera ser smaller, medium, bigger, biggest o S, M, E, X, L, etc. Esa nomenclatura ustedes la definen. Lo que se acostumbra es usar una nomenclatura numérica ya, y el equipo Scrum le va a asignar esa estimación a cada historia de usuario para poder determinar cuál es la complejidad o el esfuerzo que conlleva desarrollar cada historia de usuario. Luego tenemos los roles centrales de Scrum, que son el dueño del producto o el Product Owner, el Scrum Master y el equipo Scrum. En este caso vamos a hablarlo muy rápidamente porque en las siguientes clases lo vamos a hablar con mucho más detalle, pero le puedo decir que el dueño del producto es la persona principal de crear y mantener el backlog del producto, de definir las prioridades, en qué orden se deben entregar las historias de usuario. El dueño del producto es el intermediario con las otras áreas de la empresa o de la organización, es el intermediario con el cliente final para entender qué es lo que el cliente quiere. Eso se traduce a historias de usuario que deben ser desarrolladas y el dueño del producto entonces desempeña un papel muy importante a lo largo del proyecto. Luego tenemos el Scrum Master, que es un líder que va a verificar y validar que los principios y los conceptos de Scrum se implementen de la manera correcta a lo largo del proyecto. Actúa como un coach para enseñar Scrum dentro del equipo y dentro de la organización, y también debe velar porque no hayan impedimentos o resolver los impedimentos, los problemas que se van saliendo a lo largo del proyecto. Él debe buscar la forma de ayudar a resolverlos y de ayudar a su equipo que puedan trabajar de una manera fluida. Luego tenemos el equipo Scrum, que es un grupo de gente que van a tener diferentes habilidades. Por ejemplo, podemos tener desarrolladores, podemos tener analistas, podemos tener diseñadores, DevOps, equipo de infraestructura, equipo de seguridad, todas las diferentes especialidades que se requieren en el equipo están incluidas en el equipo Scrum. Hablemos ahora de los artefactos. Vamos a hablar del backlog del producto, el backlog del sprint, el incremento y la definición de terminado o definition of done. El backlog del producto es el conjunto de todas las historias de usuario, de todas las épicas e historias de usuario que se han definido, y cuando vamos a desarrollar las diferentes iteraciones o sprints, creamos el backlog de cada sprint. El backlog del sprint es un subconjunto de historias de usuario del backlog del producto. En este caso, en esta gráfica, pueden ver que la historia 1, 2 y 3 se seleccionaron para poderlas desarrollar en el sprint actual, y cada historia de usuario se descompone en tareas. Entonces el backlog del sprint es un subconjunto de las historias de usuarios seleccionadas que se van a desarrollar en cada sprint. Hablemos ahora del concepto de incremento. Al inicio de cada sprint vamos a seleccionar las historias de usuario que vamos a desarrollar, creamos el backlog del sprint y luego hacemos la ejecución del sprint, donde diseñamos, desarrollamos, probamos y entregamos. Al final de cada sprint entonces se hace un incremento del producto potencialmente entregable. Quiere decir que al finalizar cada iteración o cada sprint vamos haciendo una entrega gradual y progresiva del producto del proyecto. Pasemos a hablar ahora de la definición de terminado o definition of done. Como hemos hablado en proyectos Scrum, al final de cada sprint vamos a hacer una entrega de las historias de usuario que se desarrollaron en el sprint. Por lo tanto, podemos decir que al final de cada sprint hemos terminado
cierto grupo de historias de usuario. Pero es importante definir cuáles son las reglas o las condiciones que se deben dar para considerar una historia de usuario terminada. Por ejemplo, una historia de usuario se va a considerar terminada hasta que el equipo de QA haya certificado la historia, haya pasado por el proceso de UAT, las pruebas de aceptación de usuario, y haya sido validado y aceptado por el dueño del producto. Cuando esas tres condiciones se den, entonces se considera terminada la historia de usuario. En cambio, en los proyectos tradicionales, en los proyectos que usan metodología cascada, algo se considera terminado hasta el final del proyecto, cuando ya ha pasado, todas las funcionalidades han pasado por las diferentes etapas o ciclo de vida, y hasta el final del proyecto se entrega algo, mientras que en Scrum hacemos entregas parciales y progresivas a lo largo del proyecto. Hablemos ahora de los eventos o reuniones que se hacen en Scrum. Hablemos de las reuniones que se hacen en cada sprint. Primero tenemos la planificación del sprint, que es una reunión donde planificamos las historias de usuario que se van a hacer en el sprint. Hablamos con mucho más detalle, podemos profundizar en las especificaciones, en los criterios de aceptación y la planificación del trabajo que se va a realizar en cada sprint. Luego tenemos la reunión del Daily Stand-Up o el Scrum diario. Esta reunión es muy importante y se realiza de manera diaria. El objetivo es todas las personas del equipo nos vamos a una sala de reuniones, a un espacio. Estamos todos parados y vamos a hablar de qué hicimos ayer, qué harás hoy y qué impedimentos tienes. Este es el formato. Cada persona habla qué hizo ayer, qué hará hoy y qué impedimentos tiene. El Scrum Master debe tomar nota de cuáles son los impedimentos de cada persona y él debe de apoyar en la resolución del problema. ¿Qué pasa si tenemos equipos distribuidos, personal remoto? La reunión la podemos hacer de la misma manera, pero entonces las personas que están remotas las pegamos por medio de una videoconferencia o una audioconferencia y el formato de la reunión es exactamente el mismo. La otra reunión es la revisión del sprint, en donde vamos a reunirnos con el cliente, el dueño del producto, y vamos a hacer una demostración de lo que estamos entregando en el sprint. Y el dueño del producto pues recibe esas funcionalidades. Y luego tenemos también la reunión de retrospectiva, que también se hace al final del sprint. El formato de esta reunión es qué se hizo mal, qué se hizo bien, qué inconvenientes se encontraron, de tal manera que en el siguiente sprint no hagamos lo que hicimos mal y continuemos haciendo lo que hicimos bien. Por último tenemos la reunión de retrospectiva del proyecto. El formato es el mismo, que hicimos mal, que hicimos bien, pero a nivel de todo el proyecto. De tal manera que tomamos las lecciones aprendidas para que en el siguiente proyecto no hagamos lo que hicimos mal y continuemos haciendo lo que hicimos bien. También tenemos el concepto de radiadores de información. Tenemos el Scrum Board y tenemos el gráfico de trabajo pendiente o el Burn Down Chart, como se conoce en inglés. El Scrum Board es una herramienta muy sencilla, es un tablero como esto, donde podemos crear varias columnas. Por ejemplo, una columna para poner el backlog, otra columna para poner el work in progress o el trabajo en progreso y otra columna para ponerlo terminado. Entonces ponemos notas adhesivas, cada nota adhesiva es una historia de usuario y las vamos moviendo conforme las vamos tomando del backlog, las vamos desarrollando a través de los sprints hasta que queda terminada. Otro ejemplo de un tablero sería algo así como esto. Este es un tablero a nivel de sprint donde ponemos cuáles son las historias de usuario del sprint, las que están pendientes de hacer, las que están en progreso y las que están terminadas o completadas. Entonces podemos tener un tablero general y podemos tener un tablero por sprint si así lo deseamos.
Por último, vamos a hablar de la gráfica de trabajo pendiente o el burn down chart. Es una gráfica que me sirve para visualizar la cantidad de esfuerzo pendiente a lo largo del proyecto. Conforme vamos avanzando en cada iteración o en cada sprint, vamos viendo que la cantidad de esfuerzo requerida se va disminuyendo conforme vamos haciendo entregas parciales. En el eje X ponemos las iteraciones o sprints y en el eje Y ponemos los story points, que son las estimaciones totalizadas que tiene cada sprint y cómo se va ejecutando el trabajo. La gráfica, la línea azul es lo esperado y la línea roja es lo actual. Te agradezco mucho por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.